amigos? Bienvenidos a este podcast. Gracias por escucharnos y gracias por vernos ya en esta temporada. Estamos en Quetzaltenango, precisamente en Chocoyos, Casa de Artistas. Y pues hoy tenemos a una invitada especial y pues he querido hace mucho tiempo pues poder dialogar con ella porque admiro mucho todo su trabajo. Y pues vamos a dar la más cordial bienvenida a Verónica Sacalchot. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y pues contenta de estar en este espacio. No, pues qué gusto tenerte y también gracias por caerte también a este espacio. Pues me imagino que también tienes un montón de proyectos y tienes mucho trabajo y pues qué alegría y gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Has estado en estos días? Yo creo que siento que pues estás haciendo un montón de cosas. Ya. Bueno, en este momento pues no estoy haciendo tantas cosas, en realidad solo estoy como en proyectos de desarrollo. Obviamente, aparte tengo mi trabajo que tengo, digamos, el que lo sostiene a uno y digamos que en los tiempos libres, y es que a veces tengo, pues hago como trabajo en guión, que es algo que me gusta mucho, que pretendo seguir como también aprendiendo. Eh, digamos, en la parte de audiovisual, las dos ramas que he trabajado más han sido producción, gestión y producción y guión, aunque es mucho más producción y gestión que guión. Hasta hace como aproximadamente 3 años fue que empecé a retomar otra vez el tema de guión. Entonces es ahí donde sí me quiero estacionar, dijera, un tiempo, porque creo bueno, las dos ramas de realidad en cine, las dos ramas principales, sentiría yo, o las que generan, son el guión y la producción, ¿verdad? Entonces, por el momento tengo pues muchas ideas, así te puedo decir. Yo creo que cualquier realizador audiovisual te va a decir que ideas hay un montón. Y no solo realizador audiovisual, sino todas las ramas de arte. Creo que toda la gente tiene ideas, pero lo complicado es encontrar financiamiento, encontrar el tiempo para escribir, el tiempo para crear. Entonces, en ese proceso estoy. Yo tengo muchas ideas, pero digamos ya sentadas o escritas, tengo un guión de largometraje que tuve la oportunidad de escribir el año pasado, justamente por un proyecto que me dieron. Entonces yo nunca había tenido la experiencia de sentarme a escribir, aunque fue muy rápido todo, fue como muy, aunque yo tenía las ideas, pero fue muy complicado sacarlo en poquito tiempo. Sin embargo, esa historia ya está escrita, pero necesita otra parte de la producción que se llama, o de la producción audiovisual o cine, que se llama desarrollo. Es decir, tengo la primera versión, pero eso tiene que pasar por varias versiones y versiones. Me imagino que pasa lo mismo con los que son compositores y demás. Exacto. Entonces, ese proceso ya pasó un año después que yo escribí esto. Entonces, por el momento no he tocado el proyecto porque siento que lo que he aprendido con los años es que los proyectos hay que quererlos, ¿no? Entonces, yo antes tenía, como estaba más joven, tenía como esa prisa de hacer cosas, pero tal vez sin pasar mucho por el tema de la investigación, era mucho más corazón que pensamiento, siento yo. Entonces ahora como que me tomo el tiempo de, no solo de investigar y también razonar y pues también de corazón, pero trato la forma de ser un poco más ordenada con ese proceso. Tengo un guión también que se llama Tayasal, ese sí ya está listo. Ese es un proceso, la verdad que yo me siento muy contenta de haberlo hecho, porque con Tayasal, bueno, es un libro, hay dos versiones, porque con Tayasal pasa que gané un concurso en el 2017 por ese guión, pero nunca me dieron el premio. Eso fue de parte del gobierno. Entonces pues, yo creo que ya es como no normal, porque no debe ser normalizado, pero es algo que constantemente pasa en esos eventos o en esas cuestiones del gobierno. Entonces después no todo es malo tampoco. Después ya con CREA, que específicamente fue el que me ayudó a trabajar el libro. Entonces se publicó un libro que realmente yo nunca perseguí ser escritora, pero no sé, pasó porque la historia creo que tenía su ángel y tenía su corazón, dijeran. Entonces yo creo que la historia pues y es bien contradictorio, porque a veces no tienes tanto apoyo en el cine, pero sí en el caso del libro, para mí como que ha tenido un buen recibimiento. Ok. Entonces tuvo un buen recibimiento y
y aquí ya me voy a desviar al tema de la literatura, No. pero ¿Sí? pues es eso, ¿no? Que incluso, bueno, las traducciones, fue un libro pues, muy bonito porque al final, pues la idea la generé yo, la trabajé, pero yo estaba como un poco acostumbrada a escribir como guión, entonces me ayudó Julio Urizar a trabajar el estilo, ¿no? Oh. Y también Shmukane Color, pues me ayudó con... En Ella ilustración, hizo la te sigo porque ilustración. igual vi también cuando se lanzó todo ese proyecto Sí, y como que también esta parte de mí como que se interesó tanto como que también de conocer sobre tu trabajo y a partir de ahí como que conocí muchas cosas de ti. Es justamente eso, lo que decías, que de escritora de guión, entonces como que a pasar, digamos, a escribir un libro, siento que también son procesos bastante diferentes, me sí, imagino, ¿no? sí, sí. Sí, bastante diferentes porque yo la verdad que cuando vi publicado el libro, o sea, en lugar de que sintiera como alegría y todo, sí me pasó un poquito como que no mucho, porque yo originalmente, no sé si les imagino que les pasa a ustedes, quieren hacer algo, pero de repente eso como que se voltea y es otra cosa, entonces, y tiene mejor recibimiento tal vez, pero tu corazón estaba puesto ahí, entonces a mí me pasó eso, ¿no? Que sí es un libro bastante bonito porque que no solo tiene una historia bonita y también tiene una ilustración muy buena. Entonces eso yo creo que ayudó mucho que el libro lo publicaran. A los primeros autores les publican 500 copias o 1000 copias. Otros nos publicaron 2000 copias y creo que eso, lejos pues uno no, económicamente no ganas mucho, pero de repente ves que los libros están en bibliotecas comunitarias, que se lo han llevado a Estados Unidos, entonces, o sea, y no solo Estados Unidos, sino otros países, y entonces tú dices, ay Jesús, ya se fue, se fue Tayasal, entonces, y después de esto, pues yo tampoco me resigno a como perder la historia, tal vez no perderla, pero no dejarla solo digamos, literatura, sino también yo quería o quiero hacerla todavía en ficción. Entonces sé que es una historia que económicamente es muy cara. También entré ¿cómo se llama esto? A un taller de LECAM de México, que ellos dan apoyos a nivel centroamericano, específicamente a pueblos indígenas. Entonces, si digamos tú tienes una historia, cosas así, hay convocatorias que lanza el ECAM y entonces yo metí esta historia y digamos me salí beneficiada para unos talleres y eso como que me ayudó a terminar y a pulir el guión y ya lo tengo, ¿verdad? Entonces solo estoy buscando financiamiento en el sentido de que ahí está el material, Ya está el ¿verdad? pitch, podríamos decirlo, ¿no? Sí, Ajá. sí, ya está, digamos, esa parte, otra parte investigativa que hace falta, pero como te digo, o sea, yo también he aprendido a que hay que esperar, o sea, no quiere decir que dejes de lado los proyectos, pero que sí como que te des el tiempo de hacerlos y de quererlos y de Okay. como alimentarlos también, porque a veces uno por querer hacer las cosas muy rápido, a veces no salen bien. Entonces, esa es la experiencia que te cuento de Tayasal y el largometraje que te digo, que ese también está muy crudo todavía, o sea, está la primera versión, pero de esa versión pues vas a pasar otras y entonces eso pienso que va a tardar mucho tiempo. Trabajos recientes que yo haya dirigido, que ha producido más bien, y también, digamos, codirigido, porque al final siento que cada quien en el audiovisual tiene como sus dones, ¿verdad? O sea, creo que a mí en lo personal, repito, me gusta guión y me gusta producción, no tanto, pero lo hago porque si no haces producción, si no te dedicas a escribir, o, digamos, a generar una entrevista, entonces no hay quien lo va a hacer por ti. Entonces, eso es lo mismo que ustedes hacen, digamos, uno lo aplica a uno, porque si no, uno no te produces, ¿quién lo va a hacer por ti? Exacto. Entonces, eso es las áreas que me gustan, y entonces me cuesta un poco dirigir, o sea, no mucho me parece, pero siento que cuando uno escribe algo bonito o algo que a uno le gusta, sí lo tiene que dirigir. Siento que si escribes el guión y alguien más lo dirige, quizás lo interpreta de alguna manera, entonces como que Sí. al final no termina tu idea. O cuando tú diriges un guión
y no lo escribiste, entonces siento que a veces como que ya tenés una visión muy diferente al guionista, entonces como que... Y después tal vez posiblemente el guionista diga, no, pues se paseó mi guión. Entonces yo he conocido a mucha gente que hace eso, ¿no? Exacto. Que empieza como a quitar, entonces a mí como que me duele un poquito que le quiten cosas, entonces pienso que también es algo que debo trabajar, algo que he aprendido también con este proceso de trabajar independiente, digamos, es de que independiente me refiero a trabajar en el mismo círculo con el que trabajo, porque no, digamos, no me relaciono con otros realizadores, más es mi medio. Entonces, pienso que es muy importante la educación. O sea, antes tenía como esas cosas de sí, pero no. Pero yo creo que es muy importante la capacitación, es muy importante también la experiencia, meterte a cursos para como seguir puliendo tus cosas, ¿no? Entonces es algo que antes no, como que yo decía no, pero creo que es necesario. De proyectos, en este proyecto que estoy se llama, reciente, se llama Jundiol, Jumbis, que es La Promesa Mam, que es un documental que yo realmente tiene mucho tiempo que lo he estado, bueno, no tanto tiempo trabajando, pero sí desde que conocí al personaje en el 2014, fue que decidimos hacer este documental. Pero la verdad es que como dependíamos de una tradición, dependíamos de una cierta fecha, también económicamente hablando, yo presté plata para poder ir, entonces, digamos, al primer viaje, también al segundo. Entonces, creo que ha sido hacer, digamos, cine desde la iniciativa de uno, a veces es muy difícil. Y conseguir plata es aún más difícil porque no toda la gente cree que tu proyecto vale la pena, ¿no? Sí, y es que con nuestro medio pues todavía no está como muy comercialmente hablando el cine y más como que el cine comunitario, el cine como más conceptual o más narrativo, digamos. Yo creo que lo que normalmente se consume es como que el cine ficción que estamos muy acostumbrados a consumir, entonces creo que todavía no está esta parte del no de los espectadores, sino que de la parte financiera, el de poder apoyar también este tipo de proyectos. Y pues, bueno, espero no estar mal, pues me imagino, ¿cómo se llama el docu? Jundiol. Fíjate que se llama Jundiol, no sé si lo estoy pronunciando bien porque es idioma mam. ¿Es de Todos Santos? Todos Santos. ¿Ves? Para que te sigo. Sí, es con Juncanec. Ok. Es un documental de personaje, pero el personaje lleva digamos, el peso de la historia, que en realidad la historia es la promesa, es la historia, y este personaje lleva a cumplir el asunto. Pues no lo explico más porque todavía no tengo el pitch todavía de decir más o menos la sinopsis, pero sí, en eso estamos. Te digo, o sea, ha sido complicado, pero ahí va. Yo creo que va a salir en estos días. Tirsa es la que está trabajando la edición. Okay. O sea, ya es muy o sea, ya está producida el docu. ¿O sea, está en post? Ya está en post. Ok. Entonces yo creo que cuando salga este episodio ya va a estar. Ya, yo creo que sí. Ya va a estar. Entonces, pero eso se va primero a unas muestras que la hemos pensado así comunitarias, y después ya en festivales, ¿verdad? Aunque la visión mía en este momento realmente no es así como festivalear, ¿no? O sea, sí que vaya a festivales, pero creo que cumple una función social al final, cultural. Yo creo que el hecho de que ustedes tengan, digamos, acceso, y que yo tenga acceso a estudiar y bueno, que hayamos tenido acceso a cámaras y todo esto, creo que es un compromiso también, porque estamos tan acostumbrados a que haya como que las otras personas cuenten nuestras historias o las historias de nuestros, no sé si vale la pena decir nuestros pueblos, pero la gente de nuestros espacios. Creo que hay que empoderarse del tema de la autonomía audiovisual o soberanía audiovisual, como que nosotros podemos contar nuestras historias. De hecho, justamente estábamos hablando con un amigo respecto como que a esto lo que dices. Y yo creo que ya vemos como nuevas propuestas, o vemos como que hay gente de la misma comunidad haciendo cine, a diferencia que estaban diciendo de años anteriores, que muchos los que hacían, digamos, cine con nuestra historia eran como gente extranjera. Entonces,
venían a grabar y terminaban y se iban y nunca más volvimos a ver como qué pasó Claro. con ese proyecto. Entonces como que esto, como este pensamiento, como dices, de poder generar cine en nuestra comunidad, pero también proyectarlo en la misma comunidad, Ujú. entonces siento que también ayuda y también te da como que cierto satisfacción, digamos, al invitar, digamos, a la protagonista, al protagonista de, mira, vamos a estrenarlo aquí en el parque, una cuestión que de hecho también como hemos pensado esto, como que en estas propuestas con Saloj, que está detrás de cámaras, como que de alguna manera armar estas propuestas, como que de poder darle algo a la gente que nos da permiso de documentarlos, de como que Claro. contar sus historias, siento que también muy, muy buena propuesta. Claro, sí, sí, porque al final, fíjate que yo creo que, bueno, yo porque he estado aquí, bueno, en audiovisual desde hace como casi 9 años, entonces yo creo que en mi experiencia a veces yo trabajé mucho en producción de campo y normalmente la gente lo que hace cuando ya te ubica, por ejemplo, bueno, Verónica o X persona es de tal lado, llamémosla para que sea productora de campo. Entonces normalmente la gente a veces lo que hace es que tener mucho cuidado en ser productor de campo porque a veces nada más, o sea, no quiero sonar así, pero eres como cómplice de también saquear historias, de Sí, digamos dar ciertas, facilitarle las cosas a otras personas y a veces eso, mientras que se haga con, digamos, con ética, podemos decir, pues está bien, pero hay gente que ni siquiera paga esos, por ejemplo, locaciones, gente que no paga las producciones de campo. O sea, yo a veces sí. estuve haciendo producciones de campo por amor, digamos, y en mi mente yo decía, ay, qué bueno, voy a aprender. Pero a veces no es así. Entonces creo que nosotros mismos deberíamos de hacer nuestras propias producciones, nosotros deberíamos de tener modelos de producción y no, o sea, no depender de los otros modelos de producción. Creo que nosotros como pueblos indígenas, como realizadores, también tenemos que tener el tema de la salvaguarda, que no todo lo debemos contar. O sea, yo por lo menos hay Ah, cosas que vemos en lo que grabamos y decimos, aunque eso, si con otro ojo diría, no, eso va a ser un hit. No, o sea, hay que tener, o sea, como ese tema de salvaguarda y decir, no, eso no se pone, porque si alguien más lo pone, no, o sea, no, tenemos que tener como ese tema de ética. de ética. Y bueno, yo he investigado un poquito y se dice que nosotros como pueblos indígenas debemos ser como guardianes de cierta manera de nuestra cultura, algo que hay que admirarle mucho a la cultura afrodescendiente Garifuna es que ellos trabajan mucho en su salvaguarda, no todo lo cuentan, no todo, pero hay veces que incluso en páginas que se dedican a contar todo lo que somos nosotros y creo que hasta eso hay que tener un poquito de cuidado, o sea, no todo lo tenemos que dar porque a la larga otra gente lo usa para beneficio de ellos mismos y lo venden Exacto. y el pueblo se queda como saqueado, ¿no? Entonces Ajá. hay que tener mucho cuidado con ese tema. Yo trato de no hacerlo en lo personal, en el trabajo individual. eh, y eso te puedo contar. Y es que son muchas cuestiones que pasan, digamos, todo Ujú. en este proceso, pero volviendo un poco ya atrás, desde cuánto tiempo, cómo fue la primera vez que te involucraste en toda esta parte de producción audiovisual hasta convertirte ya o tener como lo que eres ahorita? Ah, ya. ¿Cómo fue que iniciaste? Por qué cine? Porque siento que no sé, ¿por qué no Ah, otra cosa dijera alguien? bueno. Pues bueno, primera creo que se debe a que en la mayoría de lugares y espacios, normalmente, hablando aquí en el caso de Quetzaltenango, a mí me gustaba siempre todo lo que tuviera que ver con arte, pero en las escuelas o en los colegios, donde sea, casi no te involucran en esta parte, ¿no? Pero a mí siempre me gustó. Entonces estudié en la universidad, yo quería ser narradora de fútbol porque me gustaba mucho el fútbol. Entonces yo quería ser narradora de fútbol. Quería entrar a la universidad, pero en la universidad no había aquí comunicación, sino solo en Guate, ya había aquí, pero era muy cara. Entonces ya después, siempre involucrada en ese tema, estuve en la universidad aquí en Shela para estudiar comunicación y una compañera me invitó a estar en una beca también que era de teatro y yo estaba emocionada porque yo nunca había experimentado algo así, era una beca que daban de la Embajada de Holanda y entonces a mí me encantó el tema del arte, nunca había tenido un acercamiento tan puro con el arte
y busqué oportunidades en muchos espacios aquí en Quetzaltenango, y como dices, a veces uno no se da cuenta que lo están discriminando, pero me imagino que por eso no conseguí ni un espacio de teatro aquí. O sea, porque tampoco uno se lo puede generar. Yo no sabía que se podía generar. Entonces, más adelante salió una beca para estudiar cine en Casa Comal, que lo daba la Embajada Noruega, y pues yo me metí al curso, era un diplomado, y ahí fue donde aprendí un poco, eran talleres nada más. Y de ahí yo dije, bueno, si no es aquí, no va a ser en otro lado. Entonces creo que me aferré mucho. Más que todo, mi tema era mucho el tema del teatro, me gustaba mucho el teatro, y yo creo que ahí tiene mucho que ver también porque me gusta el guión. Entonces, pero yo siempre dije, bueno, creo que no va a haber otra oportunidad para seguir haciendo cosas, entonces de aquí soy, dije yo. Entonces me quedé ahí. Por fortuna creo que me quedé más en producción, y eso sí, creo que si hubiera seguido otra especialidad como foto, como sonido, como arte, creo que no lo hubiera logrado, porque creo que para hacer y generar tienes que producir. Entonces ahí me quedé, y de ahí hice producciones de campo. Después ya gané un proyecto con Le Mou, que fue un proyecto social que salió en una convocatoria, y bueno, yo ingresé al proyecto como un grupo de mujeres que hacemos cine, porque era una idea que teníamos con una compañera, que lo platicábamos en la noche, como que nos quedábamos, como era una beca, nos quedábamos en un hotel ahí. Entonces nos decían, imagínense si hacemos un grupo solo de mujeres, porque veíamos que había muchos hombres y que normalmente todos hacían, entonces nosotros nos dejaban como muy atrás, ya sea en producción o arte, pero nunca nos dejaban así. Entonces, como en el timón. Ajá. Entonces, y ahí, entonces después me pasaron la combo, yo la llené, nunca pensé que me fueran a llamar, nos llamaron, y ya después como que el colectivo se fue armando hasta como ahora lo que ahora es, pero pasó mucho tiempo. Quienes más estamos pues son Tirsa y yo, que es Yanira Shmukane, saludos. Entonces ella y yo las zonas que estamos como llevando ahorita la parte, digamos, social, que nos dedicamos más a esta parte. Teresa Jiménez también está dentro del colectivo, ella coordina un proyecto de FECAM. Está también Cleida Cholotío, está, ¿quién otra? Vamos a ver, está Luisa González, Catarina Monzón. Entonces, pero quienes más trabajamos en la parte social, pues son Ishmukane y yo. Y pues nada, eso es lo que yo en este proyecto Le Mou he hecho mayormente producción, gestión y producción. Yo me he dedicado a hacer, digamos, bueno, los primeros guiones, que fue Camino y Los ojos de la abuela, eso sí lo dirigí yo y lo producí. Sí. Y eso fue terrible porque yo hice dos, y por eso creo que dejé de escribir tantos años, porque creo que todas las áreas deben de tener su propia... El cine al final es como, sí es un colectivo, porque tienes que tener como que digamos, si diriges no produces, porque imagínate tú haciendo todo, entonces no se puede. Sí, entonces, es muy cargado. Es muy cargado, entonces... y aparte yo no mucho sabía dirigir, porque pues yo me especialicé en producción, entonces era un poco complicado. Entonces yo, o sea, pongo que Camino y Los ojos de la abuela, sí, esos son historias que yo escribí, que están muy bonitas, pero que tal vez la dirección sí me falló mucho. Entonces, pero entonces yo dejé de dirigir y ya me dediqué a producción. Ya produje, ya seguidamente produje... Catwalk también estuviste. Sí, yo estuve en producción, Catwalk, estuve también en Yonel y en otras series que hay ahí, de una serie de documentales, también producción de muestras. También estuve en producción del primer encuentro de cine emergente aquí en Guate. O sea, sí he hecho muchas cosas de producción. Sí, y al parecer también hicimos canciones de Sara Corruchich, que estuviste en coproducción o codirección, si no estoy mal. Sí. Sí, yo vi ahí, creo que es en dirección o producción. No, ahí producción. Ahí me contactó una compañera que justamente estudiamos juntas en la escuela, en esta escuela, con Rosa Chávez. Y Rosa, que también es muy buena. Sí, es una poeta muy buena. Y
Y realmente cuando ella me escribió para producción. Entonces yo hicimos el primer video de Rebeca Lane que se llama Alma Mestiza. Entonces yo era productora. Entonces ahí la producción se hizo en mi casa, ahí se grabó el video. Fue mi primera producción fuera del EMO porque yo sí había hecho producción en otros espacios, pero ya como que solita. Como más individual, digamos. Ajá, entonces ya yo, pues a mí me tocó elegir al elenco, digamos, al cast, a la directora de arte, todo este asunto. Después de esto, fue una experiencia bonita con Rebeca, la primera también. Después nos llamaron otra vez, eso fue años después, nos llamaron para Quixampé, ahí también hice producción, y la grabamos allá en, ¿cómo se llama? Comalapa. El memorial de Comalapa también, ahí me dio una gastritis bien fea. pero sí, pero fue porque yo estaba muy nerviosa, entonces no fue por la comida, no, sino porque yo estaba... Pero pasa también por la comida muchas veces, porque sí, a veces se te va el tiempo y... Sí, pero yo como que esa vez no sé por qué me puse muy nerviosa. Yo creo que es como que estaba muy, muy lejos la locación de donde estaba la base, por así decirlo. Entonces yo cada vez que me enfermé, pero fue porque yo tenía mucho nervio. En Quixampé fue eso. Después, ya con Mujer Indígena fue una codirección. Digamos que ellos ya tenían como su crew, ¿verdad? O sea, con Sara sí fue distinto porque ellos ya tenían su crew. Y entonces Pamela Guinea era la que tenía como la dirección, y entonces yo sí, me atrevo a decir que fue más como un tipo de asesoría, más que codirección. Entonces quien trabajó el arte ahí sí fue Ishmukane, que fue realmente un trabajo muy bonito, que ahí digamos que yo en eso apoyé en la parte de porque había como varias ideas ahí, que ya traían desde antes, entonces pues ahí intervine un poquito, no me atrevo a decir que mucho, pero sí. Eso es la experiencia en videoclips. Yo la verdad es que nunca había, no me acordaba allí, pero sí, eso ha sido. Y bueno, más antes, retrocediendo, en el año 2014 también produje... no sé si has visto Flor Blanca, es un cortometraje que se grabó en Comalapa de Luis Caj. Produje también Amanecer de Cecilia Uz y un cortito de Leiser Chiquín que se llama Mayalí. Amanecer se grabó como en la capital, cerca de... Fíjate que no, se grabó en Toto. Entonces yo creo que es otro. Sí. Igual te los voy a pasar. Esos son ellos, y yo estudié con ellos, entonces, bueno, recientemente ellos son como los que están como más vigentes en el audiovisual, en cuestiones mayas, digamos, o digamos en pueblos indígenas. Ellos están, bueno, creo que estamos ahí como en la mira, o estamos trabajando. ¿Qué más he hecho? Bueno, también he colaborado con Quicotemal TV, que también ahí pues he hecho pues más YouTube, ¿no? Es como, pero me gusta porque es como que algo diferente al audiovisual, un poco más relajado, y bueno, ahí es producción, dirección, grabación, edición y foto también. Entonces, pero con el fin siempre de crear material, ¿no? De crear material para que haya producción. Entonces eso es lo que he hecho. En Le Mou ha sido más social, es decir, hemos hecho muestras de cine. Es como lo hablamos al principio, Le Mou es un proyecto más colectivo. Y bueno, ahí hemos trabajado muestras de cine, hemos trabajado en diferentes lados de Guate, hemos trabajado también encuentros, hemos generado pláticas, y también a las compañeras que han estado, bueno, Tirsa Cleida y Teresa, pues han viajado fuera del país, ¿verdad? Con los materiales que se han trabajado. Y pues la verdad es que me siento muy contenta de haber generado, o de mirar hacia atrás y ver que los materiales ahí están, ¿verdad? Que son disponibles, porque al final, a veces si los materiales no están disponibles, pues
para que la gente lo vea. Incluso pasan años que ya se produjeron y hasta ahora algunas personas lo ven. Entonces está bien también que lo vean y que al final es importante siempre crear desde nuestras visiones, porque estamos creando como la memoria audiovisual, digamos, del tiempo, ¿no? De los acontecimientos que están pasando. Y nada, eso es lo que te puedo decir. Ha sido mucho trabajo y me imagino que todo el tiempo estás trabajando en esta parte. Decíamos con alguien más en uno de los episodios de que creo que esta parte de nosotros que hacemos como que cuestiones más artísticas, podríamos decirlo, es como que tu mente todo el tiempo está trabajando, digamos, aunque tú no estés trabajando, pero tú estás pensando o estás viendo algo, se te ocurrió una idea, esa idea como que va con mi proyecto que tengo, entonces como que apuntas o siempre estás con apuntes todo el tiempo, de manera pues como que tu mente está en automático, aunque no lo quieras, pues ahí está trabajando. Eso sí. Entonces, como que toda esta cuestión, ¿cómo lidias tú a consolidar como que tus ideas? Porque a veces cuando tienes un montón de ideas, pero quieres aterrizar, ¿cómo haces ese proceso al final ya como que, bueno, con esta me quedo? Ya. Pues fíjate que a veces, bueno, ahorita en esta etapa de mi vida no estoy muy creativa, que digamos, porque tengo muchos problemas. Entonces, pero a veces, y eso es cierto, cuando uno está como muy metido en lo artístico, hay algo que me dijeron a mí, es importante. Cuando tú trabajas televisión, tu ojo se vicia. O sea, tú ves y grabas así. Cuando tú trabajas, empiezas a trabajar cine, ves mucho arte, ya tu foto va a cambiar. Porque, digamos, tu ojo no está viciado, decían. Entonces, si tú empiezas a ver como a veces hacemos talleres también con Lemou en comunidades. Bueno, no hemos hecho muchos, pero ya hemos hecho como 4 o 5 por ahí, en donde hacemos, digamos, fotografía con celular y cosas así. Entonces, decimos digamos, que mientras más acercamiento tengamos al arte, por ejemplo, en las pinturas, que tengamos a todo lo que podamos ver artísticamente, nuestro ojo ya va a estar como educado y no va a hacer cosas o sea, como que no va a grabar o no va a tomar fotos malas, pues, porque ya está educado. Para aterrizar las ideas, yo lo que normalmente hago es de que me presiono. Yo creo que a veces, no está bien eso, pero a veces yo no soy muy ordenada. Quisiera ser más ordenada, pero me cuesta. Pero entonces lo que normalmente hago es que siento, y me pasó con Tayasal, por ejemplo, yo tenía agarré una idea, tenía un sentimiento, tenía una idea, pero yo creo que las historias nacen cuando tienen que nacer. O sea, cuando sientes el llamado, por así decirlo. Entonces en ese entonces yo escribí la historia, la terminé, después ya la fui puliendo y todo, pero ya el vaciado es importante. Yo estuve en un curso ahorita también porque apliqué a un curso de novela con Carol Sardeto, porque me interesa el tema de la escritura, lejos de ya sea en cualquier forma. Entonces ella decía que a lo que a ella le funcionaba era hacer el vaciado. Y yo puedo decir que, o sea, yo no sabía de esos términos académicos, por así decirlo, porque ellos tienen un nombre para cada cosa. Uno lo hace, tal vez uno lo hace, pero lo hace empíricamente, pero sí tiene un nombre, ¿no? Sí, entonces, a veces dan nombres en inglés y digo, bueno, entonces ya lo decían, ¿no? Entonces, yo lo que normalmente hago es un vaciado, y yo tengo varios vaciados, digamos, de ideas. ¿Qué es un vaciado? O sea, un vaciado, es decir, un día tenés una idea y la escribís, ok. ¿Como un borrador, digamos? Como un borrador, y o sea, vacías esa idea. Después ya como cuando tú la vuelves a leer, dices, no, aquí sí, no, entonces le vas cambiando, pero ya tenés la idea. Entonces, eso normalmente he hecho. Lo que hice yo para terminar, por ejemplo, también es que me dejaba notas de voz, pero eso a veces no es bueno, porque una vez me pasó que yo grababa muchas cosas en el teléfono y se me perdió el teléfono en Todos Santos. Entonces, no es recomendable. También me gustas eso. Fíjate que también hay creo que es una aplicación de Google que es como de las notas. Ajá. Yo también, digamos que utilizo esta parte. Y siento que para mí es más factible porque como tiene una copia de seguridad en la nube, entonces ya no, si perdés tu teléfono, una vez perdí mi teléfono, pero todavía tenía como las copias de...
de ideas. Pero también me gusta de esta parte que dices como que de vaciar o de sacar las ideas que tienes, luego como que ya vas, tal vez en ese momento estaba muy, no sé, inspirado, pero quizá algunas cosas que no van. Claro. Es justamente lo que decías entre el corazón y el pensamiento y la razón, quizá de alguna manera entra también esta parte. Sí. Bueno, lo voy a tomar como cosas que hacer, sí, de vaciar eso que dices. Sí, y yo creo que hay gente que tiene como sus métodos, ¿verdad? O a veces que me funciona también es como, yo a veces como que veo algo, un texto, o también, pues más que todo, yo escucho mucho, por ejemplo, digamos, a veces yo voy al mercado, cosas muy básicas, voy para guión, digamos, voy al mercado, o veo imágenes, o veo personas, y a veces como que, pero a mí me pasa mucho que a veces yo veo personas que son personajes, o sea, como que, no sé, hay personas que, creo que todas las personas somos personajes, pero hay personas que de repente tú ves en la calle, o ves, y yo me pongo como a verla y cómo se mueve, cómo habla. Entonces ya como que te inspiras, no es que copies, sino te inspiras en esas personas para crear personajes. Y a veces de las mismas cosas que uno ve, de lo que uno escucha, a veces hablar con la mamá, con personas que te cuentan cosas que pasaban antes, y te das cuenta que al final las historias son universales, o sea, historias universales como pueden haber desde, digamos, desde la casa, porque el amor es amor, porque digamos, como dice que hay 3 tipos de historias, el personaje digamos, contra alguien, del personaje contra el mundo, y el personaje como ahí, como luchando con todo, ¿no? Entonces, yo creo que hay historias universales y que tenemos que aprender en cuanto a las historias y guiones, como aprender a ser realistas también. De repente hay guiones que uno dice, no, o sea, o historias y diálogos que a veces están muy fuera de contexto, pero eso pasa cuando no estás cuando no has estudiado mucho tu alrededor, ¿verdad? Porque de repente a veces decían cuando estábamos estudiando guión que a veces nosotros estamos tan acostumbrados a ver películas de fuera que todas nuestras ideas están basadas en algo de fuera. Y entonces no hay una identidad, digamos. Tampoco quiere decir que tengamos que hacer solo cine, digamos, de pueblos indígenas, porque en realidad en nuestro país, en cualquier contexto, hay diferentes pueblos. Entonces no solo los pueblos indígenas. Entonces hay población también mestiza, población garífuna, xinca, y en otros espacios incluso hay migración, digamos, aquí, digamos, pues en nuestros espacios tenemos que ser incluyentes. Entonces creo que también eso, y evitar los saqueos también, ¿verdad? Porque eso es importante. Sí, yo creo que también dentro de todas estas cuestiones existen, digamos que existe una línea delgada, digamos, el de, o sea, tienes que ver si estás haciendo bien o estás haciendo mal. A mí me da miedo muchas veces eso, como el de, pues yo en algún momento he querido como hacer documental como comunitario, pero a veces digo, ¿será que estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien? Porque a veces siento que muchas veces, como que de alguna manera uno dice, pues no sé, a lo mejor estoy aprovechando a estas personas, pero luego como que uno ya va, siento que es como una perspectiva que yo he ido como que viendo en los últimos años. Siento que cuando es tu gente o vives como ellos, siento como que ya das como una parte de lo que eres también. Y otro es de que también te sigo esta parte donde decías de entender también tu contexto. Siento que es como esta parte de meterte por ejemplo, en una comunidad que quisieras como documentar o algo así, pues no sé, a lo mejor irte a vivir unos 5 meses, un año, algo así, como que para entender el lenguaje de ellos, incluso de cómo caminan, uno puede decir eso, de cómo hablan, de cómo toman el café o algo así. Entonces como que también entender esta parte y no solo decir que es así, y a veces como que nada que ver, ¿va? Entonces como que implica como más trabajo de esto, de entrar y sobre todo también de ser humano al final de cuentas, porque muchas veces
se nos va esa parte y siempre como a veces se nos entra este chip el de, pues de producir y no, o sea, no sentir. Exacto. Como que todas esas cuestiones. Sí. Pues yo siento que al final, o creo que tiene que ver mucho con lo que tú pienses. Por ejemplo, eh, con la elección de personajes de documental. Entonces, por ejemplo, a mí me gustan mucho los ejercicios que se le ponen a hacer a uno. Por ejemplo, en este documental que trabajamos con Dos Santos, había una historia de por medio que a mí la historia me gustó mucho. Entonces yo dije, bueno, pero es que fue una cosa inmediata, o sea, tuve la suerte de que el compañero, pues, que Can fue así como, a mí me gustaría que se hiciera. Entonces ya había dos razones, ¿verdad? Lo que a mí me gustó la historia y que a él le parecía eso. Ajá, Entonces ya hubo una cuestión un poco más, digamos, de acuerdos, y siempre ha sido de acuerdos. Ahora, por ejemplo, digamos que si yo quisiera hacer un documental de cierta situación, entonces yo creo que tendrías que platicar, o digamos, el ejercicio que uno tendría que hacer es preguntarte por qué lo quieres hacer, si la persona está de acuerdo, qué es lo que te mueve, en qué te afecta. Y eso a veces parecen cosas como que ¿por qué me afecta? Pero a veces, sí, o sea, cuando te contestas esas preguntas, entonces sí es necesario hacerlo, ¿verdad? O no, yo creo que no. A mí me ha pasado que digo, no, he hecho todas esas preguntas y digo, no, pues no es necesario. O sea, yo hay historias que he dejado así. Pero creo que es bueno hacerse esas preguntas y es sano también hacérselas. Y entonces ya después hablas con la persona y le preguntas, le dices, te voy a grabar, esto va a salir, esto no, porque, o sea, a mí no me ha pasado, pero sí sé de casos que, por ejemplo, ya les están grabando y las personas dicen ya no. Entonces dicen, bueno, pero ¿por qué se da a veces eso, verdad? Entonces, para eso tienes que hacer una preproducción grande, donde tú tienes esos acercamientos a esa persona. Y yo no lo sabía, ¿verdad? Porque yo no sé, pero digamos que hay proyectos o los fondos de cine te dan para preproducción, para ideas en desarrollo, buscas financiamiento. Y entonces ya tú vas, yo no he tenido eso, ¿va? Pero yo nomás les cuento. Entonces que se puede buscar fondos para eso, ¿no? Que para ir a investigar, para ir a preguntar si puedes, porque tú tienes la idea. O sea, yo, por ejemplo, tengo la idea de hacer un documental, qué sé yo, de los que hacen sillas de madera. Pero tú tienes se te ocurrió hacerlo y lo tenés ahí, pero no sabes ni has identificado a personas. Pero tú ya armaste una historia y todo en tu cabeza. Entonces solicitas fondos o solicitas apoyo para ir a investigar y a ver cuál de todas esas personas tú puedes hacer. Ajá, eso es pero hay gente que ya desde el momento, por ejemplo, dice, bueno, yo quiero hacer un documental de mi tío que él hace sillas. Entonces es mucho más fácil porque pues está cerca y todo, y porque también ya lo conoce, identificó un personaje. Pero siempre creo yo que hay que preguntarle a la persona, porque a veces yo he estado en producciones donde yo creo que siempre va a existir esa parte de la opresión, digamos, de que hay una diferencia entre pueblos indígenas y pueblos mestizos ladinos, porque hasta en el trato se ve que a veces hay gente que es como un poco altanera digamos, con nuestros pueblos, ¿va? Y yo he estado en esos lugares, en esos espacios, en donde, entonces yo digo, yo trato de no hacer eso, entonces, porque yo ya vi que lo hacen, entonces yo trato de no, porque al final a veces la gente de nuestros mismos pueblos como que se deja impresionar por gente que viene de otros lados y todo, y creo que tampoco eso se está viendo, ¿no? Entonces pues lo que te puedo decir es que hay que investigar y si tu corazón te dice, si uno quiere ser como más, a veces tu otro sentido te dice, pues no, mejor no lo hagas porque pues o puede ser miedo o por algo, pues no, pues a veces hay que dejarse guiar un poquito por lo que uno siente también, para no meter las patas. Exacto, sí, creo que detrás del producto final que vemos, digamos, en diferentes lados, digamos, en proyecciones, a la hora de distribuirlo, pues casi mucha gente pues no ve todo este trabajo detrás, o sea, todo este proceso, todo el tiempo que se lleva, pues la logística. Entonces como que son cuestiones que a lo mejor pues
como realizadores audiovisuales, pues sí, más o menos tenemos la idea, pero como ya público o personas que ya nos ven o se dedican, digamos que a otros ámbitos, entonces como que tal vez no tienen como que estas experiencias, como que de vivir estos, incluso llegar a conflictos con comunidades, que muchas veces pasa. Yo he visto y he escuchado también que a mucha gente le ha pasado, entonces como que existe como que todo este conflicto que hay, que muchas veces no ves a simple vista, entonces creo que también hay una ciencia detrás de todo esto. Sí. Contanos qué es lo que implica hacer producción, o sea, cuál es tu rol, cuáles son tus trabajos para las personas que no saben se aplica o qué se hace en la parte de producción, en una producción audiovisual. Allá. Digamos que en cine, digamos ahí, pues nosotros nos enseñaron que hay varias ramas. Está producción, está dirección, está foto, está sonido, está edición. Si ya son producciones, por ejemplo, más grandes, hay toda la parte de postproducción, hay mucho más puestos. Pues a mí me ha tocado hacer pues todas las áreas juntas, ¿verdad? Porque ahí se trabaja mucho gestión. Yo trabajo gestión, por ejemplo, generación de fondos, buscar la plata para hacer las cosas, llamar por teléfono, buscar las locaciones. Normalmente cuando trabajamos producción de una ficción se pagan locaciones, o sea, no mucho, pero sí das un aporte. Das un aporte para la luz, das un aporte para digamos, también pues yo me encargo de ver las comidas, de ver los hoteles, de ver la movilización, de ver toda la parte logística, facilitar los espacios para llamar a los actores, llamar a la gente, reunirla, toda esa parte.